Su líder, Jesús de Nazaret, acababa de ser ejecutado. Los discípulos estaban aterrorizados, no sabían qué hacer. 12 hombres que temen por su vida. Solo con mirar al grupo que se reunía, yo diría que era algo catastrófico. Aún así, estos hombres aterrorizados se convirtieron en los fundadores de una fe mundial. Ninguno de ellos esperaba que resultara así. La ciencia moderna puede ayudarnos a entender cómo 12 hombres normales de las zonas más aisladas de Galilea pudieron acabar siendo grandes figuras de la historia, los discípulos. Misterios de la Biblia, los discípulos. Los discípulos extendieron el mensaje de Jesús de Nazaret por todo el mundo antiguo. Muchos de ellos sacrificaron su vida por ello. La transformación de este pequeño grupo amenazado en una religión mundial es una historia extraordinaria. Pero para entenderla, tenemos que seguir su viaje desde el principio. La historia empieza en Galilea, en el siglo I. Jesús y sus discípulos son apenas niños cuando un grupo de hombres que protesta por la subida de los impuestos y por el gobierno romano protagoniza un alzamiento en la ciudad estratégica de Séforis. Los romanos sofocaron inmediatamente la revuelta mediante la destrucción completa de la ciudad y el asesinato de sus habitantes o su venta como esclavos. Fue un recuerdo vivo en la memoria de la gente del lugar durante muchas generaciones. De hecho, durante el siglo I, Galilea fue un caldo de cultivo de rebeliones. Helen Bonn ha estudiado estos antecedentes sociales e históricos de la Biblia. Sabemos que había bastantes líderes de bandidos en la época de Jesús. Sabemos de gente que se iba a las colinas a vivir en cuevas, a donde iba otra gente a buscarlos y organizaba movimientos de resistencia contra los romanos. Los discípulos crecieron en este ambiente. Algunos quizá incluso fuesen testigos de la rebelión de Séforis. Tal vez vieron en Jesús a un líder que podía liberarlos de los romanos. Los descubrimientos históricos nos dan nuevas visiones de las vidas de los discípulos. La imagen que aparece es vívida y sorprendente. Una cosa está clara desde el principio. Los discípulos se acercaron a Jesús por múltiples razones y con esperanzas muy diversas. Cuando los discípulos tenían entre 20 y 30 años, la primera de esas razones debió de ser económica. Los duros impuestos debían de ser una preocupación constante para los 4 discípulos que trabajaban como pescadores: Juan, los hermanos Pedro y Andrés y Santiago. Gracias a los evangelios, a Lucas, sabemos que Santiago, Juan, Pedro y Andrés formaban una cofradía. Por eso tenían mucha presión para pescar y poder alimentar a sus familias y pagarle al recaudador de impuestos. Los pescadores estaban obligados a firmar un contrato con el recaudador de impuestos y se comprometían a darle su captura, incluido pescado fresco como carpas y sardinas, a cambio de pescado de inferior calidad y salado. Era un intercambio injusto que podía provocar resentimiento. Se contaban todos los pescados que se habían cogido y los recaudadores de impuestos se los llevaban para que acabaran en la mesa de la gente rica de la ciudad.
A cambio, los pescadores recibirían su parte del contrato, pescado tratado, probablemente salado, y en ese momento debían de pensar, no podemos comer lo que pescamos. Esto suponía una gran presión económica. La gente deseaba tener más control sobre su vida. Buscaban un líder que les ayudara a luchar. Quizás pensaran que ese líder era Jesús. Los seguidores iniciales de Jesús se sintieron atraídos por algo muy práctico que tenía que ver con la vida cotidiana, con asuntos reales. No lo interpretaríamos bien si dijésemos que era solo un movimiento religioso. Aunque puede que algunos de los discípulos se unieran al movimiento de Jesús para pagar menos impuestos, eso no explica por qué los 12 se unieron a él. En particular, no explica el caso de Mateo. Antes de convertirse en discípulo, Mateo era recaudador de impuestos. Conocemos el trabajo de Mateo gracias a los evangelios, pero no nos dicen por qué se sintió atraído por Jesús. A diferencia de los pescadores, Mateo vivía la cómoda vida de un hombre rico. James Strange es un arqueólogo cuyas excavaciones en antiguos pueblos han ayudado a formar una idea de la vida en el siglo I. Las casas de la gente que vivía en cualquier pueblo de Galilea tenían exactamente el mismo aspecto desde fuera. La única manera de tener algún objeto de lujo era tenerlo dentro de la casa. Podías enyesar una habitación muy delicadamente y pintarla de forma muy bonita, como si fuera un papel pintado en nuestra época, pero únicamente dentro de la casa. Nadie lo notaría desde fuera, a no ser que se le invitara a pasar. Puede que el interior de la casa de Mateo demostrara que era mucho más rico que sus vecinos. Aunque Mateo hubiese sido un recaudador de bajo nivel, con solo algunos pueblos bajo su control, habría sido más rico que cualquiera en esos pueblos. Pero su riqueza debió de convertir a Mateo en una figura odiada en su comunidad. Todos los días debía de enfrentarse a una dura lucha para poder hacer su trabajo. A Richard Horsley le interesa particularmente el aspecto económico de la Galilea del siglo I. Descubrió que los impuestos se pagaban en especias, en lugar de con dinero, y que la gente de Galilea inventó muchas maneras de limitar la cantidad que entregaban. Con los siglos, los campesinos habían desarrollado maneras inteligentes de evitar los impuestos abusivos. Digamos que esta era la cantidad de cereales que había que darle al recolector de impuestos. El campesino lo trae y lo pone en la balanza y el recaudador ve que el peso es correcto. Pero cuando miramos dentro de la cesta, vemos lo que hay dentro en realidad. Claro que hay cereales, pero en el fondo hay piedras y palos, y gracias a eso, el campesino podía ahorrarse parte de los cereales que de otro modo habría tenido que entregarle al recaudador. Este enfrentamiento diario puede haber sido el estímulo que hizo que Mateo se uniera a Jesús. Debía de estar realmente solo. Es decir, para él debía de ser difícil encontrar gente con la que tener una relación normal. Estaba en una posición muy precaria y, a decir verdad, imagino que probablemente también necesitaría guardaespaldas. Uniéndose a Jesús, Mateo dio la espalda a la recaudación de impuestos y fue acogido, quizás por primera vez, en una comunidad. Quizás un discípulo aún más sorprendente que Mateo sea Judas Iscariote. Judas tenía mala reputación, era de poca confianza y desleal. Pero irónicamente, era el tesorero del grupo y se ocupaba de las donaciones al mismo y de organizar los víveres. Tenemos un grupo de discípulos. Viven de una especie de fondo común y aparentemente él es el tesorero. Se ocupa de las cuentas, sabe lo que necesitan. Creo que para ser intendente se necesitan habilidades organizativas, ser digno de confianza y capacidad de liderazgo.
Así que, lejos de ser el chico malo, cuando Judas se unió al movimiento de Jesús, debió de ser considerado uno de sus miembros de más confianza. Por desgracia, sabemos muy poco sobre los demás discípulos. Tomás y Felipe parece que procedían de la misma zona que los pescadores. Bartolomé. Simón, conocido como el Celote, probablemente porque era muy estricto con la ley religiosa judía. Pero hay una controvertida teoría según la cual Simón, junto con Judas y otro discípulo llamado Santiago, eran los hermanos de Jesús. Podrían haber sido hermanastros más que parientes de sangre. Aún así, algunos expertos creen que formaban parte de la familia de Jesús. Los hermanos de Jesús, nombrados en los evangelios, resultan ser Santiago, Simón y Judas. Creo que por lo menos debemos contemplar esa posibilidad, ya que Jesús, cuando muere, le pasa el mando de su comunidad a su propio hermano, Santiago. Cualesquiera que fueran los lazos de sangre entre Jesús y algunos de sus discípulos, queda claro que estos 12 hombres eran muy diferentes entre sí. Esa variedad debió de configurar un grupo interesante, pero es lógico pensar que un movimiento radical como este necesitara reclutas con ideas similares. Cary Cooper es especialista en psicología de grupo. Le pedimos que aplicara los principios de la psicología moderna a lo que sabemos de los discípulos para averiguar qué supondría para un grupo así trabajar juntos y convertirse en los fundadores de una nueva fe. Cuando pienso en los discípulos como psicólogo, la composición del grupo la consideraría catastrófica. Gente de toda clase de procedencias, un recolector de impuestos, personas que se rebelan frente a los impuestos, un celote, toda clase de personajes diferentes, muy diferentes. Si tienen un líder que pueda resolver sus diferencias, los conflictos potenciales que van a surgir y que les haga pensar en el objetivo común y en cómo ese objetivo puede solucionar sus necesidades personales, entonces puede funcionar. Estos 12 hombres de procedencias tan diversas tenían un líder importante en la persona de Jesús. Y tenían una misión. Puede que estuviesen preparados para intentar trabajar juntos, si eso quería decir enfrentarse a los romanos. Pero seguir a Jesús no sería nunca fácil. Hay pruebas que indican que viajar juntos como grupo en el siglo I habría sido una experiencia lo suficientemente dura como para poner a prueba a esos 12 personajes. Galilea tiene unos 55 kilómetros de un extremo a otro. Los discípulos podían recorrerlos más o menos en un día, pero el terreno podía ser accidentado. En estos lugares hay poca protección ante los elementos o ante los ladrones. La vida itinerante es muy dura. Hay gente que a veces cree que es su territorio y no les gusta que pases por él. Hay que pensar en los animales salvajes. En la antigüedad, los leones y los osos eran los dos principales depredadores que había que tener en cuenta. La Biblia explica que Jesús les dijo a sus discípulos que abandonaran todas sus posesiones. Aún así, hay cosas básicas que los expertos creen que debieron de necesitar. Por ejemplo, con muy mal tiempo, probablemente era necesario llevar una capa de lana como esta para taparse. Uno puede envolverse en ella y dormir como dentro de una tienda. También se puede usar como chubasquero, porque es impermeable al agua. Si uno se encuentra con alguien que no es amable y no quiere darte fuego, debes tener una manera de hacerlo. Necesitas un trozo de hierro, un pedernal y un trozo de tela seca para poder encender tu propio fuego. Si no, te encuentras en una situación horrible. En cuanto a la seguridad, quizás necesites defenderte de los animales salvajes, de los depredadores. Aquí hay una espada. Es bastante pequeña, pero uno puede hacerse una idea. Cuando detienen a Jesús, 2 de los discípulos tienen espadas. Uno puede ponérsela en una cinta atada al muslo bajo la ropa.
Si los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús, incluso algo tan fundamental como encontrar comida podría haber sido un problema. Hay una pista en la Biblia sobre cómo se alimentaban. En uno de los relatos, recogen cereales de un campo. Esto puede hacer pensar que los discípulos se convirtieran en ladrones, pero la ley judía lo permitía a los pobres y también a los viajeros. Si alguien tenía un campo porque era terrateniente y cosechaba la tierra, tenía que dejar algunas partes, una esquina del campo sin tocar, para que los pobres pudieran venir a recolectarlo. Una de las cosas más importantes que había que hacer en el judaísmo antiguo era practicar la hospitalidad. La razón es muy simple. Cuando se viajaba, se estaba a la merced de la gente. No había hoteles, no había posadas, no había nada. Así que tanto según la ley judía como según la costumbre judía, se practicaba la hospitalidad. Cuando viajaban, los discípulos dejaban atrás más que su sustento. Muchos tenían otras responsabilidades. Parece que la mayoría de los discípulos estaban casados. Sabemos con seguridad que Pedro estaba casado. Y creo que debió de ser muy duro para su mujer y sus hijos que los dejara. Los discípulos eran los que traían el dinero, eran los que pescaban o los que trabajaban la tierra. Y creo que debían de dejar a sus familias en una situación muy difícil. Sin embargo, puede que estemos equivocados al dar por sentado que una vez que se marchaban ya no volvían. Hay varias referencias según las cuales ellos se marchaban y tan solo unos días después volvían. Así que no creo que debamos imaginarlo como se ha representado en muchas películas y libros populares, que daban la idea de que siempre estaban de viaje día y noche, viajando desde el día que empieza su predicación hasta el día de su muerte. Hay mucho tiempo en medio. Los discípulos y Jesús podían volver a casa por la noche. Tenemos la historia de Pedro, a quien Jesús llama. Lo deja todo y apenas unos versículos más tarde va a tomar té con su suegra. Y por eso da la impresión de que, al menos al principio, cuando Jesús llevaba a cabo su ministerio en Galilea, quizás la ruptura no fuera tan clara como a menudo se nos ha hecho creer. Mientras Jesús llevaba a cabo su obra, había ocasiones en las que los discípulos tenían que salir de Galilea. Durante estos viajes, tenían que confiar en la hospitalidad de los desconocidos. Pero no mucha gente sabe que los discípulos tenían algo que ofrecer a cambio. Algo muy buscado y muy poco común. Cuando excavamos las tumbas, vemos que la mayoría de la gente tiene 40 o 50 años al morir. Y las tasas de mortalidad eran parecidas a las de las naciones del tercer mundo de hoy en día, porque, después de todo, una pequeña infección podría ser mortal al no haber forma de tratarla. No había un sistema sanitario en la Galilea del siglo I. La gente de los pueblos dependía de los sanadores locales que habían desarrollado tratamientos caseros que parecían funcionar. Jesús tenía una gran reputación como curandero, pero también sus discípulos. Cuando llegaban a un pueblo parecían tener dos tareas principales. Una era anunciar que el reino de Dios estaba cerca. La otra era curar a los enfermos. Y si curaban a los enfermos se ganaban su sustento. Incluso podían conseguir un lugar donde descansar. El hecho de que los discípulos pudieran sanar no es sorprendente. La curación mediante la fe tiene una larga historia. Durante siglos fue la única curación al alcance de la gente. No es poco corriente rezar a los dioses si eres pagano o a Dios si eres judío para que te curen. Es totalmente aceptable. Y la gente especializada en rezar a Dios para obtener una curación es muy conocida por su capacidad de curar. Pero por hacerlo en conjunto con su movimiento religioso, lo que sería perfectamente comprensible y aceptable. Quizá en la actualidad la medicina moderna pueda explicar cómo tiene lugar esto.
Abajo y un poco hacia el centro. Hay que ir más arriba y hacia el lateral. En Houston, Texas, el cirujano Bruce Moseley trata a los pacientes con dolor de rodillas artrítico. En un experimento reciente, trató a 3 grupos diferentes. Se llevó a todos los pacientes a quirófano y se les hizo incisiones en la rodilla. Pero solo el primer grupo recibió la cirugía de rutina. Al segundo grupo se le realizó una operación más pequeña y al tercero no se le hizo nada. Los resultados del experimento fueron impresionantes. Todos mejoraron. Todos sacaron provecho de la operación. Todos dijeron sentir menos dolor. Todos dijeron tener más movilidad y todos estaban satisfechos. Pero lo curioso es que el grupo al que fingimos operar mejoró tanto como los que operamos de verdad. Tim Pérez fue uno de los primeros pacientes del Dr. Moseley. Caminaba y sentía un dolor agudo en la rodilla y Bueno, te duele y sientes que ya no tienes nada de fuerza. Tim estaba en el grupo al que no se operó, pero su rodilla mejoró. Eso fue hace 8 años y Tim sigue sintiéndose mejor. Lo llamo un milagro porque es algo que no requirió medicina. No hizo falta nada para curarlo. Así que era una cuestión psicológica. En términos médicos, Tim formaba parte del grupo del placebo, lo que significa que no recibió un tratamiento real. Los médicos están más cerca que nunca de entender el efecto placebo. Creo que el placebo funciona por el impacto psicológico o mental que el tratamiento tiene sobre el paciente. Y está ligado a las expectativas y creencias de los pacientes. Si el paciente espera y cree que el tratamiento será efectivo, seguramente lo será. Y ahora estire las manos por encima de la cabeza, lo más arriba que pueda. Si la gente puede sanar simplemente porque confía en su médico, quizás ocurriera lo mismo en el siglo I. El Dr. Moseley aún cree que Dios estaba involucrado en la curación de los discípulos, pero no menosprecia la importancia de la creencia de los pacientes en que podían curarse. Ciertamente se pueden encontrar cosas paralelas entre lo que hacían Jesús y sus discípulos y lo que un médico hace hoy. En ambas situaciones, la gente cree que el sanador va a ayudarles. Y uno puede imaginar que algunos de los triunfos de los antiguos curanderos eran por el efecto placebo. En parte, gracias a su habilidad para sanar, Jesús y sus discípulos empezaron a atraer a multitudes cada vez mayores. No obstante, sanar podía ser una experiencia muy frustrante. La Biblia explica que a veces no podían hacerlo. En el Evangelio de Mateo hay una historia de un hombre que lleva a su hijo ante Jesús, con claros síntomas de lo que hoy llamaríamos epilepsia, y se queja de que los discípulos no han podido sanar a su hijo. Jesús cura al hijo. Y más tarde, los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿Cuál era el problema? Y Jesús dice, vuestra falta de fe. La referencia a la falta de fe de los discípulos sigue siendo cierta entre los médicos modernos. El médico Bruce Moseley cree que incluso hoy la confianza que un médico tiene en el tratamiento puede afectar al resultado. Si el cirujano tiene grandes expectativas y tiene fe en que su tratamiento funcione, creo que los pacientes se dan cuenta, lo notan. Y cuanto más confía el cirujano, estoy seguro de que más confía el paciente en que el tratamiento va a funcionar. Pero la incapacidad ocasional de sanar de los discípulos pudo ser el síntoma de un problema más importante. Para tener una fe total en Jesús como líder, los discípulos tenían que compartir su visión, y gran parte del tiempo parecían hacerlo. Pero un examen más detallado de los evangelios revela que los discípulos no siempre tenían el mismo punto de vista que su líder.
De hecho, hay pruebas de tensiones y desacuerdos internos que estallaban en público. Por ejemplo, cuando Jesús les dice a sus discípulos que lleven su mensaje a los samaritanos. Hoy en día, la palabra samaritano describe a alguien que hace buenas obras. Pero para un judío del siglo I era el enemigo. Si Jesús me dijera que teníamos que cruzar Samaria, se me caería el alma a los pies. Diría que no. Ha habido hostilidades entre nosotros y los samaritanos durante 500 años y no parece que las cosas vayan a cambiar. La relación entre judíos y samaritanos era difícil. Parece que se remontaba a una discusión sobre cuál era el lugar adecuado para el templo. Los samaritanos decían que el lugar sagrado debía estar en su montaña sagrada, mientras que los judíos decían que el lugar sagrado debía estar en Jerusalén. A los aldeanos samaritanos no les importaba lo que decían los predicadores judíos, y echaron a los discípulos. En lugar de actuar con humildad, los discípulos se pusieron furiosos. Era una violación flagrante de las enseñanzas de Jesús que decían que había que amar al enemigo. Santiago y Juan estaban tan enfadados que querían enviar fuego al pueblo y eliminarlo. Creo que hoy en día nos parecería racismo, pero es incluso más que racismo. Si se piensa bien en lo que decían, matemos a esta gente. Jesús dijo que no, que así no funcionaban las cosas. Les ofrecía la salvación, pero si no la aceptaban era asunto suyo. Él simplemente se iría a otro sitio. Los discípulos no solo discutían con Jesús. En más de una ocasión, la Biblia dice que discutían entre ellos mismos. Santiago y Juan incluso le preguntan a Jesús si pueden tener tronos cercanos al suyo en el nuevo reino. Creo que esto demuestra que había mucha más competitividad y rivalidad de la que solemos pensar. En muchos aspectos era de esperar, porque la sociedad del siglo I estaba llena de disputas por el honor, la vergüenza y el estatus. Así que los discípulos se comportaban como típicos hombres del siglo I. Estas disputas podían ser típicas, pero según el psicólogo Cary Cooper, podían crecer y convertirse en dañinas luchas de poder. En casi todos los grupos tenemos un Santiago y un Juan. La razón por la que digo esto es porque eran un poco apasionados, un poco revolucionarios. Pero creo que en realidad quieren un papel de líderes. Creo que es a las personas a las que hay que tratar con cuidado. De no ser así, su necesidad innata de liderazgo, de tener influencia o de ser rebelde, complicará las cosas. Los discípulos conseguían controlar sus diferencias la mayor parte del tiempo. Pero en una ocasión, estas divisiones amenazaron la supervivencia del movimiento. Una mujer se acercó y vertió un caro perfume sobre Jesús. Los discípulos se molestaron porque la mujer hubiese gastado aquel aceite en Jesús. Decían que debería habérselo llevado, debería haberlo vendido y haberle dado el dinero a los pobres, pero Jesús lo veía de otro modo. Dijo que ella había hecho algo hermoso. Como tesorero del grupo, Judas se molestó particularmente con esto. Todos los grupos tienen desavenencias, pero las consecuencias de la reacción de Judas fueron catastróficas. Los evangelios de Marcos y Mateo dicen que Judas acudió a las autoridades religiosas con la intención de conducirles hasta Jesús. Pero el resto de los discípulos parecían no saber nada de las acciones de Judas.
Estaban entusiasmados porque, tras 3 años de viaje, su líder había tomado una decisión trascendental. Jesús iba a llevar a sus discípulos a Jerusalén, la base del poder de las autoridades. Pensaron, por fin vamos a ser testigos de algo más importante. Les esperaba una sorpresa. Los discípulos entraron en Jerusalén con Jesús en lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos. Jesús tuvo un recibimiento entusiasta, pero no podía haber escogido un momento más delicado políticamente. Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la fiesta de la Pascua, que recordaba cómo Moisés había guiado a sus ancestros para escapar del cautiverio en Egipto. Según Jim Charlesworth, un erudito de la Biblia que vive en Jerusalén, la Pascua pudo impulsar a los discípulos a pensar en la libertad y en deshacerse de los romanos. Era una época de gran emoción. Los judíos iban a celebrar la Pascua. ¿Qué significa? Iban a reinterpretar y revivir la salvación del pueblo de Dios. Así que era una época muy agitada. Era una época en la que todo el mundo estaba en el punto máximo de emoción. El plato fuerte de la fiesta fue una cena que tuvo lugar aquella misma semana. Pero cuando se sentaron a comer, momento que conocemos como la última cena, Jesús estaba más apagado de lo normal. De repente, en mitad de la comida, Jesús empezó a hablar de su muerte. Cogió el pan y dijo, «Este es mi cuerpo». Cogió su cáliz y dijo, «Esta es mi sangre», y empezó a hablar de hacer cosas en su memoria. Creo que los discípulos se preguntarían en qué consistía todo aquello. No está claro por qué los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Quizás habían estado esperando una especie de alzamiento. La muerte de su líder no entraba en sus planes. Pero lo que pasó a continuación decidió su destino. Judas desencadenó una serie de acontecimientos que llevarían a la crucifixión de Jesús. Hizo su trato mortal con las autoridades. Aceptó traicionar a Jesús. A cambio consiguió 30 monedas de plata. Si no nos equivocamos, y la moneda de plata en cuestión era el denario romano y griego, le dieron el sueldo de 30 días en plata. Curiosamente, ese era el precio de un esclavo en algunos mercados de esclavos. No mucho por alguien que llegaría a ser adorado como el Hijo de Dios. Pero Judas aceptó el dinero igualmente. Condujo a los guardias hasta donde sabía que estaría el grupo. De repente empezó a desmontarse todo aquello por lo que habían estado trabajando. Hundió el pánico entre los discípulos y se desató la violencia. Los discípulos estaban aterrados, no sabían qué hacer. La reacción de Pedro fue sacar su espada y cortarle la oreja a un esclavo del sumo sacerdote. Y creo que es comprensible, realmente no sabían qué estaba pasando. En aquel momento no sabían si los guardias iban a detener solamente a Jesús o si también habían ido a buscarlos a ellos. Al final solo detuvieron a Jesús. Los discípulos se dispersaron. En los evangelios aparece una sola frase. Todos le abandonaron y huyeron. Y creo que deberíamos considerarlo en términos muy humanos. No hay nada teológico ni profundo. Se asustaron y salieron corriendo. Todo el trabajo de Jesús y los discípulos desperdiciado por la traición de un hombre. Pero algunos expertos no están seguros de que se pueda culpar a Judas. Una nueva teoría sugiere que se cometió un error básico al traducir la palabra traicionar y que Judas no hizo nada de eso. En griego, la palabra significa simplemente entregar. No tiene las implicaciones siniestras de traición.
De hecho, hay una prueba de que Judas no era un traidor. Todo el mundo, incluidas las autoridades religiosas, conocían a Jesús y sabían dónde encontrarle. ¿Qué traicionó? ¿Dijo quién era Jesús? Todos sabían quién era Jesús. ¿Dijo dónde podían encontrarle? Los evangelios dicen con claridad que iba a los sitios a los que acostumbraba a ir. Así que, si no sabemos qué fue lo que traicionó, ¿cómo se le puede llamar traidor? Es cierto que cuando Judas llegó con los guardias a detener a Jesús, su saludo fue extraño para ser el de un traidor. Un beso. ¿Un beso sugiere la traición? En todos los escritos antiguos de Filón, Flavio, Josefo y el Nuevo Testamento, se dice que un beso es un saludo o una despedida. No existe el beso de la traición. Lo que ha convencido a muchos expertos de que Judas no quería traicionar a Jesús es su respuesta cuando se enteró de que Jesús sería ejecutado. Les tiró el dinero a los hombres. Es evidente que algo salió mal. Después quedó tan afectado que se ahorcó. Pero aunque Judas no quisiera traicionar a Jesús, debió de haber una razón para que hiciera un trato con las autoridades. Creo que podríamos sugerir que pensó que tener una audiencia con el sumo sacerdote ayudaría a Jesús. Ayudaría al hombre que podía hacer milagros, incluso recuperar a la gente de entre los muertos, a enfrentarse a sus enemigos y establecer el reino que tan fervientemente deseaba fundar. Es una teoría controvertida y no todo el mundo está convencido. Creo que tiene un cierto atractivo porque hace comprensible lo que hizo Judas, pero me parece muy poco probable. Todos los evangelios sugieren que Judas traicionó a Jesús por cualquier razón. Y quizás nunca sabremos cuál fue esa razón. Fuera intencionado o no, la cuestión es que Judas adelantó la muerte de Jesús. Si los discípulos tenían alguna duda sobre si la detención de Jesús significaba el final del grupo, al día siguiente recibieron la confirmación. Mientras su líder era crucificado, no se sabe dónde fueron los discípulos. Podrían haber ido a una casa segura en la que tuviera lugar la última cena. Parece que hay indicios de que alquilaron aquel sitio o hicieron algún pacto para usarlo. Creo que tenemos que pensar que cuando huyeron, huyeron de verdad. Querían apartarse del peligro. Los discípulos estaban en su peor momento. Era un punto crítico porque habían perdido a su líder. Todos los grupos necesitan a su líder, particularmente a un líder tan inspirador como Jesús. Era un momento crítico, no había ningún sustituto, así que tenían un problema. Lo normal era que el grupo se separara o que tuviera serios problemas. Muerto su líder, los discípulos se sintieron totalmente deprimidos y destrozados. Aún así, sabemos que estos desolados individuos fundaron lo que acabaría por convertirse en una gran fe mundial. Está claro que pasó algo que cambió su destino. Apenas unos días después de la ejecución de Jesús, circulaban historias que decían que había resucitado. ¿Fue quizá aquello lo que hizo continuar a los discípulos? Todos los discípulos estaban juntos en la habitación de arriba. Habían cerrado firmemente las puertas porque estaban preocupados por las autoridades judías. Y de repente, Jesús apareció en la habitación y les dijo: «La paz sea con vosotros».
Creo que es un momento significativo en la historia del Evangelio, porque lo que realmente diferenciaba al movimiento de Jesús de los movimientos mesiánicos similares del siglo I era que estaban convencidos de que su Mesías había sobrevivido a la muerte. Así que es un momento simbólico de poder. La creencia de que Jesús todavía estaba vivo era una cosa, pero si el movimiento iba a continuar, necesitaban convencer a otra gente de que Jesús se había alzado de entre los muertos. Y aquello no iba a ser fácil. Por ese motivo, muchos piensan que hubo otro acontecimiento crucial para la supervivencia del movimiento. Ahora se conoce como Pentecostés y tuvo lugar varias semanas después de la aparición de Jesús ante sus discípulos. Desde esa aparición habían dedicado su tiempo a rezar juntos. Y les pasó algo muy extraño. Sintieron un poderoso viento a través del edificio. Vieron al Espíritu Santo como pequeñas llamas descansando sobre sus cabezas. Y de algún modo se sintieron autorizados para ir a predicarle a la gente. Y lo increíble es que todo el mundo parecía entender sus sermones, fuera cual fuera su lengua. Es este acontecimiento religioso lo que, según el psicólogo Cary Cooper, transforma el grupo. Pentecostés, a mi juicio, es el acontecimiento crítico para el grupo, porque no tienen un líder y la experiencia compartida los une. Los motiva, los anima a salir y rezar y convertir a la gente y compartir sus experiencias comunes. Es una especie de papel del líder suplente. Antes de Pentecostés, las posibilidades de que los discípulos fundaran una nueva fe eran pocas por sus procedencias diferentes, sus luchas internas y sobre todo por la pérdida de su líder. Fue una transformación notable. Aparentemente fue solo un cambio psicológico, pero puede ser que hubiera algo más que eso. En la actualidad, hay pruebas neurológicas de que las experiencias religiosas causan un cambio real y cuantificable en el cerebro. Le busco la vena y le introduzco la intravenosa. No queremos que mueva mucho el brazo porque puede enrollar el catéter. El catedrático Andrew Newberg es neurobiólogo en la Universidad de Pensilvania. Ha estudiado los efectos de esas experiencias en monjes budistas y monjas católicas. Les hicimos pasar por una práctica de meditación u oración y en el punto álgido de la práctica les inyectábamos por una vía intravenosa, una vía que tenían en la vena, una sustancia que nos permitiría medir el flujo de la sangre. En el momento de la inyección se captura una imagen de lo que el cerebro está haciendo en ese momento, en el que está en el punto álgido de su oración. Después podemos escanear el cerebro para ver la instantánea de lo que ocurría en su cerebro durante dicha práctica. El escáner tomado durante la oración, a la derecha, se compara con el de un cerebro normal en su estado inicial. Ha registrado un cambio en la parte del cerebro que nos ayuda a percibir lo que hay a nuestro alrededor. Esta parte tenía menos actividad durante la oración, lo que se ve en color amarillo. Cuando la actividad de esta parte del cerebro se reduce y nuestro sentido del yo disminuye, no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. En su lugar, la mente empieza a sentir que es una sola cosa con todo el universo. De hecho, hay gente que dice que es cuando nota con fuerza la presencia de Dios. Si van lo suficientemente lejos en su sesión de oración, pierden toda la información sensorial y podemos pensar que eso se asocia con la difuminación total de la frontera entre uno mismo, Dios y todas las cosas del mundo. La hermana Celeste participó en el estudio. Está de acuerdo en que se siente más cerca de Dios durante la oración. El experimento me demostró que cuando vivimos una experiencia religiosa, algo sucede en nuestro interior. Algo se muestra en nuestro cerebro. Para los científicos, este experimento significa que debemos tomar en serio la idea de que la experiencia religiosa puede causar un cambio psicológico apreciable.
Si miramos a los discípulos, podemos preguntarnos si ese momento espiritual transformativo realmente causó un cambio en su cerebro que alteró quiénes eran, cómo se sentían, lo que pensaban sobre las cosas de su vida, y si eso fue lo que cambió el rumbo de lo que hicieron. Realmente, tras esta experiencia, los discípulos ya no eran miembros del movimiento de Jesús. Eran líderes de una nueva fe. Es cuando dejan de ser discípulos, es decir, estudiantes, y empiezan a ser apóstoles y mensajeros por sí mismos. Ese fue el acontecimiento clave, la distinción entre esos periodos. Los discípulos debieron de hacer un increíble viaje personal. Al principio eran pescadores normales y humildes, pero al final de la historia se habían convertido en líderes de lo que finalmente se convertiría en una religión mundial. Los discípulos no encajan con la visión tradicional de los hombres santos. Eran duros e imperfectos, capaces de sentir celos, amargura, egoísmo e incluso violencia. El Nuevo Testamento deja muy claro que estos hombres eran de carne y hueso, que eran seres humanos, con deseos humanos. Me parece mucho más fascinante saber que eran como usted y como yo. A pesar de todo, el movimiento que fundaron comprende a una tercera parte de la población mundial, y sus miembros y sus relatos aún hoy inspiran a la gente.